Bienvenido a tu programa Cirplasti Contigo. El día de hoy nos encontramos súper contentos porque nos encontramos aquí con nuestra compañera de cabina, la doctora Pérez, que nos acompaña en este día luego de un largo proceso de ausencia, doctora. Estamos súper contentos. Bienvenida nuevamente a su programa Cirplasti Contigo. Ay, muchísimas gracias. Bienvenido mi público hermoso. De verdad que me hicieron mucha falta. Aquí estamos en Cirplasti Contigo, siempre dando lo mejor de nosotros para todos ustedes. Sí, realmente de verdad me hicieron mucha falta. Todavía estamos en proceso de maternidad reciente, señores. Un mes nada más que lo cumplo. En 2 días. En proceso de recuperación. Sí. Y déjenme decirle que tenemos un invitado muy especial. Por si acaso ustedes lo escuchan ahí entre cámara. Sí, yo lo traje aquí con nosotros. ¿Quiere salir en el programa? Quiere salir sí o sí, porque resulta que de verdad estábamos hablando y yo dije, es que me hace falta yo poder llevar este calorcito a cada uno de ustedes. Y de la única manera, señores, es que yo me lo trajera y me lo traje. Obviamente no es que se lo voy a enseñar ahora, pero sí. Es una bendición de Dios, ¿no? Que esté aquí con nosotros. Amén. Sí. Ya es nuestro cuarto retoño. Y fue parte del programa porque él hizo su programa aquí también. Él vino dentro de la barriga, pero él vino. Pues sí, déjenme decirles, les cuento que estamos recientitos todavía, estamos en proceso, como le dije, no tenemos un mes todavía, pero aún así quisimos venir a acompañar al doctor, a llevarle mucho contenido, como siempre, lo más profesional y lo más documentado posible. Y este programa no va a ser la excepción, porque el día de hoy vamos a traer un tema con ustedes. Obviamente vamos a sacarle el jugo al doctor con todas esas informaciones. Y el tema es, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Ese resultado que nosotros esperamos de esa cirugía. Porque muchas veces, doctor, y yo sé que en su experiencia le ha llegado, o sea, en su práctica médica, de esas personas que siempre van como con una foto mental a su consulta, y entonces siempre es bueno como que aterrizar a la gente y decirle, no, mire, esta es su forma o su forma... Contextura física. Gracias, su contextura física, y este es el posible resultado que usted pueda tener, siempre dando lo mejor. Señores, quédense ahí con nosotros en Cirplasti Contigo. Te esperamos de vuelta. Si buscas moldear tu figura con mayor precisión, seguridad y obtener unos resultados impactantes, debes operarte con el LipoSure. ¿Y qué es el LipoSure? Es una tecnología de última generación que se utiliza en procedimientos como lipoescultura, cuya finalidad es realizar la extracción de la grasa, condicionando menos trauma quirúrgico y dejando un contorno corporal mucho más definido. Bienvenidos a un espacio de transformación y bienestar, donde tu cuerpo, tu mente y tu belleza conectan. ¿Buscas moldear tu figura? Nuestros masajes reductores están diseñados para ayudarte. Relájate, desconéctate y renueva tus energías con nuestros masajes relajantes. Estimula tu sistema y reduce inflamación con el poder del masaje linfático. Cuida tu piel con nuestros faciales personalizados, adaptados a tus necesidades. Si buscas tecnología avanzada, descubre los beneficios de Indiva, la terapia regenerativa que transforma tu piel desde adentro. Con Indiva estimulamos tu piel desde el interior con tecnología que rejuvenece y redetiene. Además, te acompañamos desde adentro con consultas nutricionales para una belleza que empieza en tu bienestar. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Bienestar, belleza y confianza. Te esperamos aquí en Cirplasti.
Hola, soy el doctor Juan Carlos Suero, cirujano plástico, y el día de hoy quiero hablarte de una tecnología muy interesante que tenemos y es el EUS. EUS es una tecnología que maneja ondas ultrasónicas, lo cual permite emulsificar la grasa del paciente, es decir, licuar la grasa para obtener un mejor resultado, pero a la vez produce menos trauma a los vasos sanguíneos de nuestros pacientes, lo cual disminuye el riesgo de sangrado, por lo que vamos a tener menos complicaciones en el postquirúrgico como transfusión y demás. Además, este equipo tiene como efecto secundario que produce retracción significativa en la piel del paciente debido a la mejoría de las fibras de colágeno que el mismo proporciona, condicionando muchos mejores resultados en nuestros pacientes comparados con dispositivos de generaciones anteriores. De verdad que aquí dándole calor a todos ustedes y ustedes no nos dejen de dar calor a nosotros, así que no olviden siempre sintonizarnos todos los sábados y domingos a las 8 de la noche. Y bueno, pues aquí estamos con el doctor Suero, que vamos hoy a tratar el tema, como le habíamos comentado anteriormente, la expectativa de los resultados que siempre van los pacientes a consulta. Y bueno, realmente en la parte de cirugía plástica hay varios procedimientos, desde lifting, es decir, desde la cara, abdominoplastía, lipoescultura, y BBL, que es la lipoinyección glútea. Hay un montón de resultados, pero hay pacientes que siempre van como con un patrón. Entonces, por eso es que este tema es muy importante, porque es bueno que nosotros podamos ir con la mente abierta, que aunque nosotros vayamos con algo pensado a la consulta, siempre es bueno escuchar la opinión del doctor, que es que nos va a orientar y es el que sí realmente sabe cómo es que la persona quedaría después del resultado. Entonces, vamos a conversar ahora con el doctor Suero. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle al doctor realmente sería, o sea, si realmente, o sea, dependiendo de todos los resultados, es el mismo. Es decir, todo el que va a una abdominoplastía, el que va a un lifting o a un estiramiento facial, a una lipoescultura, realmente el resultado en todas las personas es el mismo. Bueno, ese es un tema súper interesante, doctora, como usted ha mencionado, y creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar y hacerle entender al público que no todo el que va a un procedimiento quirúrgico, aunque tenga el mismo nombre, realmente los resultados no van a ser los mismos, por múltiples razones. Usted mencionaba cirugía de cara, mencionaba también abdominoplastía, lipoescultura, es decir, todos estos tipos de procedimientos, las personas pueden ser candidatas, mas no van a obtener el mismo resultado. Eso es importante que el paciente lo sepa. Y vamos a comenzar a decir algunas de las características de los resultados de nuestros pacientes. Un ejemplo, en el caso de una abdominoplastía. Hay pacientes que quieren hacerse una abdominoplastía, nosotros lo evaluamos, pero tenemos que ver primero cuál es la condición de ese paciente. Puede ser que sea una paciente que ha tenido básicamente unos 2 hijos, 3 hijos, pero tiene un índice de masa corporal de 28, 27, una paciente que nunca ha sido obesa, es decir, una paciente que está en sobrepeso, pero que nunca ha tenido peso para hablarse de obesidad mórbida, que pueden dar otros resultados cuando el paciente baja de peso. Entonces, esta es una paciente que se puede hacer una abdominoplastía y lipoescultura para nosotros armonizar su contorno corporal. Sin embargo, aún haciéndote
este procedimiento en una paciente similar que haya tenido igual 2 o 3 hijos, que también tenga un índice de masa corporal de 27, 28, pero esta paciente tiene un cuerpo totalmente diferente, o sea, la contextura física de cada paciente o su condición morfológica son diferentes y por eso existen los diferentes tipos de cuerpo, que en el caso de la mujer es una clasificación extensa para nosotros hablar de diferentes tipos de cuerpos. Sin embargo, vamos a mencionar los 3 más comunes, que son los pacientes lectosómicos, que son pacientes delgados, son pacientes que no tienen una contextura física con mucha cadera, es decir, son pacientes delgados, que no tienen mucha grasa, para que me entienda el público. Es decir, estos son pacientes que se pueden someter a una abdominoplastía, si bien es cierto que tengan quizá una lipodistrofia abdominal, que haya tenido 2 o 3 hijos, pero quizá no tiene mucha grasa, por lo que no vamos a obtener grasa suficiente quizá para ponerle unos glúteos muy grandes, porque el paciente lo exija, pero también quizá la contextura física del paciente tampoco demanda unos glúteos muy grandes. Es decir, que esta paciente va a tener unos resultados bonitos, unos resultados estéticos, armónicos, de acuerdo a su contextura física, pero no va a ser lo mismo que una paciente quizá con una condición o una contextura física de un paciente mesomórfico, es decir, que son pacientes que tienen forma como de pera, las pacientes, para que me entiendan, tienen cintura, tienen cadera, tienen unos glúteos bastante bonitos, quizá antes de la cirugía, quizá con algunas imperfecciones, algunas deformidades, pero que una vez de uno hacer una lipoescultura, que uno talla ese cuerpo, para que me entiendan, vamos a obtener una figura con una cinturita bastante bonita, bastante agradable, que es lo que quieren todas las pacientes. Podemos armonizar su cadera si hay alguna imperfección, porque normalmente tenemos grasa suficiente. Vamos a ponerle quizá un poquito de grasa, que puede ser la misma cantidad que le pusimos a la paciente anterior que habíamos conversado, pero vamos a lograr una mejor proyección, porque esta paciente tiene unos glúteos más prominentes, entonces vamos a tener un resultado mucho más bonito, mucho más armónico para esa paciente, de acuerdo al cuerpo que ella tiene. Entonces va a dar un resultado diferente, pero las dos se sometieron a una abdominoplastía con lipoescultura. Igual, tenemos pacientes que tienen entonces forma de V invertida o forma de V. Hay pacientes que tienen prácticamente un tórax androide, se llama, un tórax súper ancho en la parte superior, pero entonces tienen la parte baja del tronco, es decir, pequeñita, no tienen glúteo, tienen la cadera recta totalmente o tienen un hueco. Entonces este es un tipo de paciente que viene a veces queriendo obtener el resultado de un paciente lectosómico, es decir, quiero mucha cadera, quiero una cinturita muy bonita, quiero unos glúteos prominentes, pero esa paciente no entra en ese tipo de paciente. Entonces podemos nosotros hablar con el paciente para decirle que se le va a hacer una lipoescultura, una abdominoplastía, lipotransferencia de grasa hacia los glúteos y la cadera, y que vamos a obtener un bonito resultado de acuerdo a su cuerpo, pero nunca va a ser similar a esa paciente que mencionamos anteriormente. Entonces el paciente muchas veces viene con esa idea de que voy a tener un resultado igual que X paciente, pero no tiene el mismo cuerpo. Entonces es importante que el paciente esté claro de eso, que nunca el resultado de una cirugía va a ser el mismo que el de otra paciente. Tiene que adaptarse a su resultado, y nosotros los médicos tenemos que ser un poquito más, ¿cuál sería la palabra? Quizá un poquito más agresivo en el momento de decirle al paciente cuál va a ser su resultado. Porque a veces porque el paciente quizá no se sienta un poquito mal, o que tal vez el paciente diga, bueno, pues si yo no voy a tener este resultado, me voy a ir para otro médico. A veces es mejor que el paciente se vaya con otro médico si usted sabe que no va a obtener un resultado que el paciente en su mente cree que va a tener, porque usted va teniéndolo de cabeza en el postquirúrgico. Entonces es importante socializar con el paciente, explicarle cuál va a ser su resultado de acuerdo a su contextura física, y en base a eso ya, si el paciente está de acuerdo con lo que nosotros le hemos explicado, entonces nosotros lo operamos, porque así vamos a evitar malsabores del paciente luego de la cirugía y obviamente intranquilidad para el médico. Usted sabe que realmente nosotros también en la parte de nutrición manejamos ese tipo de situaciones. Por ejemplo, nos llegan a nosotros los pacientes en obesidad y quieren ver resultados de inmediato y tienen años y años, y nosotros también de cierta manera le explicamos cuál es el proceso, y obviamente también hay que ver si tienen alguna comorbilidad que está influyendo en eso, y un sinnúmero de cosas que uno evalúa que realmente no es de la noche a la mañana. Claro. Y uno trata de explicarle para que no entre en el proceso de desesperación, o sea que realmente... Y ese es un caso muy importante, eso que refiere de la obesidad, porque nosotros recibimos pacientes
que se han sometido a algún tipo de tratamiento, puede ser de nutrición para bajar de peso, pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, qué sé yo, bypass, manga gástrica o un balón gástrico que se hayan puesto. Entonces, todo este tipo de pacientes tienen a veces una pérdida masiva de peso de una forma súper rápida, lo cual no le da la oportunidad al cuerpo del paciente para que se vaya adaptando a esa pérdida, ¿no? Entonces tienden a tener una ritidosis importante en todo su contorno corporal, es decir, flacidez en el abdomen, en los brazos, entre piernas, en la cara, en las mamas. Entonces, esta es una paciente que tiene ya un daño de sus estructuras de fibras de colágeno y de elastina, ¿no? Entonces tiene una piel dañada, para que me entiendan más o menos. Entonces estos pacientes muchas veces nos llegan a nosotros a la consulta y van, bueno, ya yo perdí 160 libras, 120, 80, 90, la cantidad X que hayan bajado y quieren hacerse ahora un procedimiento estético, que en este caso es un procedimiento, yo le digo, estético y reconstructivo, porque vamos primero a reconstruir, vamos a quitar todo ese exceso de tejido con esa laxitud, esa flacidez, el exceso de piel, pero también vamos a darle un contexto estético, porque queremos dejarlo bonito, que se vea armónico, pero que no sea con esa flacidez y demás. Entonces conllevan diferentes tipos de procedimientos. Entonces, ese paciente que perdió todo el peso, ahora quiere hacerse una abdominoplastía y cree que va a quedar como una paciente normal, que nunca perdió peso, que esa paciente tuvo 2 o 3 hijos, pero tenía una piel de buena calidad, una piel con una buena textura. Porque incluso el mismo procedimiento como tal o la técnica que se utilizaría no es la misma. Exactamente, ya varía la técnica quirúrgica, pero ya el resultado va a ser diferente, porque esa paciente que tenía 300 libras y bajó 150 libras, sí está delgada esa paciente, pero tiene una piel todo flácida, tiene unos glúteos tóxicos, es decir, caídos, unos glúteos que tú lo palpa y parece una gelatina, pero esa paciente, la grasa, sí, pero es exacto, y los muslos, tiene flacidez, pero esa grasa que tiene la paciente, el poquito de grasa que le queda, es una grasa de muy mala calidad, es una grasa así como acuosa, es como si fuera pura agua. Entonces, es una paciente que ahora quiere hacerse una abdominoplastía, quiere hacerse lipoescultura, quiere también glúteo, pero la grasita que tiene esa paciente, una, es muy poquita, 2, es de muy mala calidad, y 3, tiene unos glúteos tóxicos, es decir, caídos, que nada más ahora no es que le falta volumen, es que tengo un exceso de piel que no permite que yo poniéndole 2 litros de grasa tenga quizá el volumen que esa paciente demanda. Ahí tengo que hacer 2 cosas. Una, tengo que hacer un lifting del glúteo, tengo que quitar el exceso de piel que está laxo en la parte baja de la espalda, traccionar ese glúteo, es decir, hacer un lifting del glúteo. Lifting, ya ustedes saben, que estiramiento. Exactamente, un estiramiento de ese glúteo. Y luego que hago ese estiramiento, hacer 2 cosas, aumentar el volumen con grasa, si tengo grasa suficiente, que casi nunca hay en los pacientes postbariátricos, es importante que lo sepan. Y 2, puede ser con unos implantes, que sería la opción ideal para estos pacientes que quieren aumentar los glúteos luego de una pérdida masiva de peso, porque el implante sí me da un volumen predecible. Lo que yo le pongo al paciente se va a quedar. Pero aparte de eso me va a permitir un volumen adecuado porque tengo una piel muy laxa, tengo un glúteo también que está laxo, un glúteo débil, ¿me entiendes? Entonces esta paciente ya lleva otro tipo de procedimiento, pero la abdominoplastía de esa paciente no es una abdominoplastía convencional, ya puede ser una abdominoplastía en flor de lis, es decir, ya corto parte del abdomen anterior, corto en la parte baja del abdomen, por debajo del ombligo, pero me puedo extender incluso hasta la parte posterior, hacer una abdominoplastía en flor de lis extendida o puede ser incluso circular. Es decir, que ya todo eso es lo que me va a permitir a mí lograr yo llevar esa contextura física de esa paciente a un estado parecido a una paciente normal, que ya no voy a dejar flacidez, no voy a dejar quizá esa tosis de ese tejido que cae en la parte posterior. Entonces ya es una paciente que se ve más bonita, más armónica, pero aún así no se va a parecer nunca a una paciente que solamente se le hizo una abdominoplastía convencional, porque en este tipo de pacientes tuvo que quitarse mucho más tejido, no tenía mucha grasa, como le comenté anteriormente, y además de eso puede que todavía, aún haciendo esta cirugía en la parte alta de la espalda, tenga exceso de piel, que tenga que hacer una torsoplastía, que es donde uno corta el exceso de piel en esos pacientes que tienen mucha laxitud y esa piel, esa lonja, que aunque tú le hagas lipoescultura, pueden usar tecnología, que hay que ser muy cuidadoso con los pacientes. Cuando uno hace una lipoescultura y usa tecnología, por ejemplo, como el J-Plasma, que es para que se retraiga la piel, los pacientes postbariátricos o los pacientes que han perdido mucho peso, yo personalmente que tengo toda esta tecnología, tengo microaire, tengo el Heus, tengo J-Plasma, no le vendo esta tecnología para obtener unos resultados óptimos al 100%. ¿Por qué? Porque estos equipos nos permiten a nosotros
mejorar los resultados. Más no te puedo decir a ti, bueno, si tú vas a tener una retracción de piel con una lipo de un 50%, con el J-Plasma yo le digo, yo te puedo llevar a un 70%, a un 80%, hasta un 90%, dependiendo cómo responda la piel del paciente y qué tan laxa o qué tan buena esté la piel de ese paciente. Entonces eso es lo que va a permitir ese resultado. Ejemplo, yo tengo un paciente que me habló, de hecho, el día de ayer. Ese paciente me habló que se había hecho una abdominoplastía conmigo, se hizo lipoescultura, utilizamos tecnología, microaire, Heus, J-Plasma, y el paciente cuando llegó conmigo tenía esa piel súper laxa. Todavía en la espalda, se le veía la espalda tóxica, se veía esa ritidosis en la parte baja del abdomen, de la espalda. Entonces ese paciente yo le hago una abdominoplastía, le hago lipoescultura, utilizo tecnología, y el paciente, yo lo veo en una foto que me mandó con una espaldota, está haciendo ejercicio, se ve la piel, la calidad de la piel, cómo ha cambiado, se ve que mejoró de una laxitud que tenía, ponle de una laxitud de un 90%, nosotros pudimos recuperar esa textura de la piel de manera positiva, nosotros llevarla a un 70, 80%, no de la laxitud, sino de una buena textura de esa piel, ¿no? Entonces ese paciente que tenía una piel flácida, podríamos decir, totalmente flácida, casi un 100% de flacidez, nosotros pudimos recuperar esa piel quizá a un 70%, pero aún así el paciente no se siente quizás conforme al 100%, porque él entendía que la piel tenía que pegarse al 200%, y no es así. El equipo te ayuda, más no te va así a quitarte la flacidez. Ya, o tenemos que hacer un corte en la parte que sea necesaria, que yo siempre se lo digo al paciente, o en su defecto, si no quiere ya someterse a un tipo de cirugía de esto, pues ya quedarse ahí con esos resultados y quizás hacer un retoque a futuro, reutilizar la tecnología, tal vez eso ayuda a todavía retraer un poquito más el tejido. Pero 2, el paciente se hace una abdominoplastía. En la abdominoplastía, y más en un paciente con pérdida masiva de peso, con una piel súper flácida, yo no puedo someter a ese paciente a una lipomarcación, hacerle una lipoescultura al paciente para marcarle sus retos abdominales y aparte de eso hacerle una abdominoplastía. No se puede. Tiene que hacer la abdominoplastía en un primer tiempo quirúrgico, garantizar que ese colgajo no vaya a sufrir, que no se vaya a necrosar, que no se vaya a dañar, y ya que el paciente se sana como él está en este momento y que ya ha hecho ejercicio, que ya su cuerpo se ve más definido y que ahora no tiene esa laxitud de la piel como la tenía en su primer momento de la cirugía, ahora sí podemos hacer entonces una lipoescultura nuevamente en ese paciente. 360 incluso podemos hacer. O en su defecto hacer una lipoescultura con definición, ya dependiendo del tipo de definición que el paciente quiera. Ya podemos lipar el abdomen, la parte anterior, la grasita que se ve en el abdomen, que obviamente se ve más grasita porque nunca se lipó. Entonces se le hace la marcación de sus músculos rectos abdominales, se puede hacer lipotransferencia a los músculos rectos abdominales si queremos voluminizar ese músculo también. Podemos hacer marcación de trapecio, podemos hacer marcación del deltoide, del bíceps, tríceps, qué sé yo, toda la zona que nosotros querramos tratar en este paciente, podemos tratarlo ahora con una lipo dirigida a una alta definición en este paciente, dependiendo el tipo, porque incluso hablamos de lipo de alta definición y eso se clasifica dependiendo si es una lipo, podríamos decir sencilla para que me entiendan, una lipoescultura con definición que sea moderada, que se trata en diferentes partes del cuerpo, o puede ser una alta definición que uno haga en el paciente, ya prácticamente tratando casi todo el contorno, ¿me entiende? Entonces logrando una definición mucho más atlética dependiendo el tipo de contextura física de ese paciente y lo que ande buscando, ¿no? Ahí pueden ver realmente la importancia que tiene el ir a la consulta, como yo le he dicho en varios programas, sí. Porque no es solamente cómo quedar el paciente, sino los procedimientos que quizá ese paciente lleva. Correcto. Para poder tener un mejor resultado, que quizás no otros, o sea, hay otros que lo consiguen con un solo sí, claro. Procedimiento, pero hay otros que conllevarían más de un procedimiento. Sí. Y casi todos los pacientes, para serles sincero, salvo algunas excepciones, porque una paciente que quiere, un ejemplo, una lipoescultura, y que es candidata para una lipoescultura, y va y se la hace, posiblemente con un primer tiempo esa paciente quede bien, porque era una paciente con una contextura física adecuada para ese procedimiento, y se puede hacer definición, lo que sea, y queda bien. Pero hay pacientes que se hacen una abdominoplastía y lipoescultura, esa paciente casi siempre va a necesitar de un segundo tiempo quirúrgico para optimizar sus resultados, porque hay partes que no se van a tocar en esa cirugía por seguridad del paciente.
y que uno tiene que ser muy cauto y explicarle al paciente eso. A veces uno se lo explica y el paciente a veces no lo escucha o lo hace pasar de manera desapercibida. O quizá en el momento lo acepta, pero en su interior, al final está esperando ese resultado con el que fue mentalmente. Correcto. Y eso es algo que debe de quedar muy claro en la consulta, incluso hasta si es necesario por escrito. Claro. Para que no haya confusión al momento de ver el resultado. Mira, usted lo dice, doctora, y es una realidad. Nosotros somos muy pasivos a veces, los médicos, por querer tal vez agradarlo o así al paciente o por no hacerlo sentir mal, pero ante la ley y ante cualquier tipo de situación, el paciente eso no le importa. Por mejor que uno lo trate. A veces es mejor ser un poquito más radical con el paciente para uno evitarse situaciones. ¿Por qué? Porque el paciente igual te llega a ti un ejemplo quiere una lipoescultura, pero el paciente no es candidato para la lipoescultura porque ya tuvo 2 hijos, tiene flacidez del abdomen, quizá no tiene una lipodistrofia tan importante, si no hay tanta grasa, no hay estría, y el paciente cree que se puede hacer una lipoescultura. Y tú dices, mire, usted no es candidata para una lipoescultura porque usted tiene una piel ya con cierto grado de flacidez, ya se expandió 2 o 3 veces por los hijos que tuvo, entonces vas a quedar con efecto lipo, que es como unas rugosidades que quedan cuando uno hace lipo en este tipo de paciente que en la cirugía se ven muy bonita el primer día de la cirugía, pero cuando le pasan 2 o 3 meses, esa piel se va pegando y llega a un punto donde ella no da más y donde ella no puede ya dar más para retraerse, lo que hace es que se pega como puede y como que se dobla y quedan como cierto grado de irregularidades que a veces los pacientes creen que fue que el médico le dejó grumo a este paciente y no fue grumosidad, fue que la piel un mal procedimiento, fue que la piel se adaptó como ella pudo y dejó ese efecto poco estético, porque el paciente insistió en que eso era lo que quería y el médico quizá le dio la oportunidad de hacerle ese procedimiento, aún explicándole al paciente, pero el paciente en su mente tenía otra idea de que iba a quedar diferente. Entonces, eso es importante, uno esclarecérselo bien al paciente, como usted decía, si hay que dejarlo por escrito, pero lo mejor sería no operar a ese paciente, porque ese paciente al final del día lo que va a darle es dolor de cabeza. Eso es como pacientes que te llegan a ti referidos. Doctor, mire, yo vine referido por X persona porque usted es bueno en X o tal procedimiento y esa paciente tú la estás escuchando, hablando con ella y la paciente te dice a ti, bueno, tiene una hipertrofia mamaria, es decir, una mama que está en caída y además de eso son muy grandes. Tenemos una hipertrofia mamaria, una mama grande, tóxica, es decir, caída, o una gigantomastia, pero la paciente te dice a ti que quiere quedar con esa mama redondita, bien bonita y que le quede aquí en la boca y que le quede sin cicatriz. Entonces, desde que esa paciente te dice a ti, mira, yo no quiero cicatriz y tiene una mama que le llegan al ombligo, grande, ya empezamos mal. Lo primero que tiene que decirle, bueno, yo te puedo hacer la reducción, pero definitivamente lleva cicatriz y lleva mucha cicatriz, porque existen técnicas teóricamente actuales que las cicatrices son menores, no que no tienen mucha cicatriz, pero son menores. Hay una técnica que se llama multiplano, que está muy en boga ahora, de un doctor brasileño, pero eso nosotros los vemos en los congresos y es en la mano de ese doctor. Y uno tiene que ir con ese doctor para uno poder ver realmente qué es lo que le está haciendo y si se adapta a esa técnica para nuestros pacientes. Exacto, que nosotros vemos. ¿Tú me entiendes? Todo. Entonces, es una cosa que está en boga, pero que hay que ver y si se puede adaptar o no a este tipo de pacientes. Pero hoy por hoy, pacientes con hipertrofia mamaria o gigantomastia, mama muy grande, llevan cicatrices grandes o una J o llevan una L o una T invertida, que no hay forma de tú reducir esa mama y darle la forma a esa mama que te quede bonita sin tú tener cicatrices grandes. Y aún así, cuando hacemos reducciones de mama, esa reducción de mama nunca va a quedar igual que si fuera un aumento de mama. Hay pacientes que uno le coloca un implante, una paciente con una mama pequeñita que está prácticamente plana, coloca un implante y queda redondita, bonitísima. Todo el mundo quiere esa mama. Y son una mama que te van a durar 4, 5, 6 años, 10 años sin caerse porque no tenía glándula, no hay peso. El único peso es el del implante. Entonces esa paciente va a tener un resultado muy bonito que yo lo quiero. No es lo mismo una paciente con una tosis mamaria, es decir, la mama caída pero con poco tejido, nada más con poquito tejido, pero no tiene mucha flacidez de la piel. Le hago un levantamiento con implante o sin implante, ese resultado va a ser más duradero a largo plazo en esa paciente. Pero tengo una paciente post pérdida masiva de peso que tiene una tela de piel, una piel súper delgada, qué bueno que usted mencionó y delgadita, eso, no hay forma. Y le coloco un implante en el postquirúrgico inmediato, esa mama va a quedar bonitísima, espectacular. O también una persona que tenga, y usted me corrige, una gigantomastia que tenga 45 años y una gigantomastia de 17 años, 18 años. Correctamente. Entonces, eso es así. Un ejemplo, una paciente
Para terminar lo de la tosis mamaria, Ajá. una paciente por pérdida masiva de peso, con una piel delgadita, le coloco unos implantes, se le ven espectaculares esa mama en el postquirúrgico inmediato, redondita, bonita, paradita. Pero, ¿qué va a pasar con esa mama cuando le pasen 6 meses, 1 año? La piel no la va a ayudar y va a caer. Posiblemente va a caerse porque esa piel no soporta ese volumen. No va a tener una tosis como la tenía anteriormente, así sequecita, porque ya tiene un volumen, pero va a caer. Entonces, por más que uno quiera manejar ese tejido, no hay forma porque es un tejido muy laxo. Entonces, vas a caer. Ahora bien, tengo una hipertrofia mamaria o una gigantomastia, como usted refería, una paciente de 17 años. La tendencia, no es que siempre sea así, pero la tendencia es que esa paciente de 17 años tenga una mama muy glandular, es decir, tenga mucha glándula mamaria, es una mama más densa, más rígida, porque tiene más glándulas que tejido adiposo, que grasa. Entonces, esa paciente le hago una reducción, agarro, levanto la mama y como tengo un tejido más denso, tengo un tejido más rígido, se va a ver como si fuera un implante prácticamente. Entonces esa mama posiblemente pueda dar un resultado más duradero en el tiempo, ¿no? Ahora bien, tengo otra paciente de 45, 48 años con una mama muy grasa, es decir, que tenga mucho tejido adiposo en relación a la glándula mamaria, que es lo normal a esa edad. Entonces una paciente que voy a hacer una reducción de mama, pero por el mismo tejido de la paciente posiblemente tienda a caer con más rapidez que la anterior, ¿me entiende? Entonces, porque eso va a variar. Sin embargo, eso no quiere dejar dicho que sea una ley para todos los pacientes. Hay pacientes con 48 años, con 50, encuentro una mama con una condición bastante buena, una piel muy buena, que haga un levantamiento con o sin implante y puede ser duradero en el tiempo, y dependiendo de la técnica que se utilice, hay diferentes tipos de pedículos que uno puede usar para hacer un procedimiento quirúrgico, que no vamos a hablar de eso, porque ya son cosas más técnicas, más médicas, ¿no? Pero lo que queremos esclarecer es que todos los pacientes van a obtener diferentes resultados. Y para terminar este caso, un ejemplo, un aumento de mama con técnica, un ejemplo reciente como la que nosotros estamos realizando actualmente con Preservé y Mia Fentech, son técnicas donde nosotros colocamos implantes, una de pequeño tamaño, que dan buena proyección, pacientes que andan buscando resultado armónico, bastante estético, estilizado. No se corta el tejido de la mama, es decir, que solamente se expande mediante un dispositivo que es un balón, expande, creamos un espacio y luego ponemos el implante. Esta mama, por más que quiera caer, va a durar mucho tiempo para caer porque el tejido nunca se cortó. El tejido está intacto, ese ligamento circunmamario va a mantener ese implante en una sola posición. Y la caída de esa mama va a ser la caída que ella iba a tener en el tiempo por la glándula mamaria, no porque tenga un tejido mamario que sea seccionado y que ahora con el implante me haga más peso para que la mama caiga más rápido. Entonces, tosis mamaria, como decíamos, levantamiento y aumento y reducción de mama también son resultados totalmente diferentes. Es decir que tienen que ver cuál es mi condición, qué es lo que yo tengo y qué es lo que ando buscando. Esa es otra cosa muy importante. Paciente a veces que vienen a buscar, un ejemplo, una reducción de mama, y eso se va a ver mucho ahora con la cuestión de los seguros, que vienen quieren reducirse la mama porque le duele el cuello, le duele el hombro, le duele la espalda, y tengo una mama grande, una gigantomastia. Esa paciente que el seguro le está cubriendo, esa paciente viene por una condición reconstructiva, por una condición fisiológica, funcional. Yo quiero sentirme mejor porque tengo dolor. Esa paciente que se está operando con el seguro, se le va a hacer cirugía más reconstructiva que estética, porque ando buscando algo que me haga sentir mejor. Entonces, las pacientes que se van a hacer reducciones de mama, y eso va a pasar, tal vez nosotros los cirujanos que la hagamos, inicialmente le demos un aspecto más estético a la mama, buscando la forma de que se vea más bonita, que quede bien después de la cirugía. Pero en Estados Unidos, las pacientes que se operan por reducción de mama, que se la paga el Estado, que son los seguros, a esa gente no le importa la estética. Esa persona agarran, le hacen una reducción de mama, le quitan la mayor cantidad de tejido para que se le quite su dolor y le arman su mama y esa mama listo. Y ya, esa mama a ellos no le importa que quede redondita, que no quede redonda, y ellos cumplieron con quitarle el exceso de tejido para quitarle dolor de espalda y quitarle dolor de los hombros y el dolor del cuello a esa paciente, y ya a esa paciente se le resolvió su problema. Yo le aseguro que no llevan fotos ni nada en el pensamiento. No, esos pacientes lo que quieren es ver algo más pequeño y que le quite el dolor de espalda. Y los pacientes vienen de Estados Unidos con nosotros y nos dicen, no, yo me operé allá en Estados Unidos, pero yo sabía que la mama no me iba a quedar bonita porque yo fui por algo de salud. Y entonces ellos están conscientes porque allá le dicen, no, yo lo voy a operar a usted por una cirugía reconstructiva, por el problema que usted tiene.
¿Tú me entiendes? El paciente aquí en Dominicana va a venir aquí porque a la gente aquí le gusta mucho lo bonito, van a querer venir a operarse contigo porque ellos quieren un resultado ya más estético. Ellos no quieren ahora nada más, doctor, mire, déjeme la paradita, que me lleguen hasta aquí, porque ellos quieren reducírsela, pero quieren también que le den un contexto estético. Y realmente, si es por salud, aquí la condición no es tanto estética, aunque uno como cirujano plástico siempre trata de buscar más lo estético, que quede bonito, que quede armónico, pero es importante también que el público sepa qué es lo que anda buscando, porque si el paciente viene buscando una condición funcional, no le va a importar tanto la estética, pero el paciente que viene con algo en la mente estético, tú tienes que analizar bien qué es lo que anda buscando y si tus resultados se van a parecer a lo que él está pensando o tú aterrizarlo, como decía, a que tu resultado va a ser más o menos para que el paciente lo entienda. Y si ese paciente aún así sigue pensando que va a tener un resultado por encima de lo que realmente tú puedes conseguir, es mejor que no lo opere. Exactamente, porque incluso hay personas que tienen que llegan al punto de tener trastorno. Sí, claro. Claro. Que eso sí, yo creo que debemos de manejarlo incluso ya directamente con los especialistas del lugar. Claro. Porque no es verdad que también una persona llegue con una foto, por ejemplo, de un artista. Sí. O en su defecto, como habíamos hablado anteriormente, una que vaya de 54 años y que le lleve una foto de cuando tenía 20. Yo quiero que mi cara quede así. Sí, claro. Como quede antes. O sea, también eso también hay que tomarlo mucho en cuenta en esta área y quedarse abiertos a lo que los especialistas dicen. Sí, claro, eso es muy importante. Esos pacientes que vienen con esa condición dismórfica, esa dismorfia, es decir, quiero parecerme a, qué sé yo, a Michael Jackson o a fulanito X, ¿no? Ese paciente... El cuerpo de Kim Kardashian. Ese es un paciente que ya un cirujano que conoce de este tipo de condición no debe operarlo porque es un paciente que anda buscando un resultado fuera de su realidad porque él no tiene esa contextura física o no tiene esa cara de esa persona. Entonces tú tienes que comenzar a transformarlo en algo que él no es. Entonces muchos lo hacen pero no es lo adecuado, ¿me entienden? Ahora bien, igual esos pacientes, como usted refería, que vienen con una foto de 17 o de 20 años, que tienen ahora 58 o 60 años y quieren hacerse un lifting facial y te preguntan si tú lo vas a dejar como cuando tenía 20. Definitivamente no. Entonces, conversa con ese paciente y decirle, no, yo lo voy a operar, su cara va a quedar siendo la misma, pero va a ser más bonita. No va a tener la laxitud de la piel, es decir, esa piel laxa, no va a tener esa ritidosis, no se le van a marcar los surcos, no se le va a marcar ese jawline que se le hace aquí en esta zona, es decir, ese borde mandibular con esa parte de grasita en esa zona, ese cuello se lo vamos a mejorar, pero usted se va a ver las personas que usted es, pero más joven. Yo puedo decirle, usted se va a ver 10 años menos que lo que usted tiene en la actualidad. Puede tener 15 años menos, pero yo no puedo decirle, usted se va a parecer a la niña que usted era cuando tenía 15 años. Eso es imposible porque ya eso no lo vamos a obtener porque habían varias condiciones a esa edad que ya a la edad que la paciente está no la tiene. Bueno, señores, yo le comenté al inicio que el programa iba a estar sumamente interesante y realmente lo está. ¿Saben por qué? Porque lo importante es nosotros ir con la mente abierta para poder tener un resultado que primero nos ayude mentalmente, que nos ayude psicológicamente, dicho de otra manera, porque eso también nos va a ayudar con el autoestima personalmente, pero siempre escuchando la voz del especialista, que es el que ahora nos está indicando que no es verdad que los resultados todos son iguales. Vas a quedar más hermosa que lo que estás, vas a tener un resultado bello, pero siempre va a ser adecuado a tu cuerpo. Recuerda que estamos en Cirplasti, calle Señoritas Villa, número 10, segundo piso. Ahí, señores, ustedes tienen todo lo que necesitan para verse y sentirse bellas. Ahí está la consulta del doctor Suero, está la consulta de la doctora Elizabeth Peralta, está mi consulta también, tenemos el spa, estamos trabajando con equipos de última gama de la generación, no sé cómo ustedes lo quieran decir, pero óigame, equipos que la van a poner a usted bella, preciosa. No pierdan tiempo y visítenos y no se van a arrepentir. Quédense ahí un momentito y volvemos en breve para continuar con nuestro tema.
Si buscas moldear tu figura con mayor precisión, seguridad y obtener unos resultados impactantes, debes operarte con el LipoServe. ¿Y qué es el LipoServe? Es una tecnología de última generación que se utiliza en procedimientos como lipoescultura, cuya finalidad es realizar la extracción de la grasa, condicionando menos trauma quirúrgico y dejando un contorno corporal mucho más definido. Bienvenidos a un espacio de transformación y bienestar, donde tu cuerpo, tu mente y tu belleza conectan. ¿Buscas moldear tu figura? Nuestros masajes reductores están diseñados para ayudarte. Relájate, desconéctate y renueva tus energías con nuestros masajes relajantes. Estimula tu sistema y reduce inflamación con el poder del masaje linfático. Cuida tu piel con nuestros faciales personalizados, adaptados a tus necesidades. Si buscas tecnología avanzada, descubre los beneficios de Indiva, la terapia regenerativa que transforma tu piel desde adentro. Con Indiva estimulamos tu piel desde el interior con tecnología que rejuvenece y redetiene. Además, te acompañamos desde adentro con consultas nutricionales para una belleza que empieza en tu bienestar. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Bienestar, belleza y confianza. Te esperamos aquí en Cirplast. Hola, soy el doctor Juan Carlos Suero, cirujano plástico, y el día de hoy quiero hablarte de una tecnología muy interesante que tenemos y es el EUS. EUS es una tecnología que maneja ondas ultrasónicas, lo cual permite emulsificar la grasa del paciente, es decir, licuar la grasa para obtener un mejor resultado, pero a la vez produce menos trauma a los vasos sanguíneos de nuestros pacientes, lo cual disminuye el riesgo de sangrado, por lo que vamos a tener menos complicaciones en el postquirúrgico como transfusión y demás. Además, este equipo tiene como efecto secundario que produce retracción significativa en la piel del paciente debido a la mejoría de las fibras de colágeno que el mismo proporciona, condicionando muchos mejores resultados en nuestros pacientes comparados con dispositivos de generaciones anteriores. Que te traemos este tema tan interesante que estamos conversando aquí con el doctor Suero, mi compañero fiel de cabina, de vida, de trabajo, de todo. De toda la vida, ¿no? De toda la vida, donde te estamos trayendo el tema de ver si realmente los resultados estéticos como tal son el mismo para todo el mundo. Ya por todo lo que hemos conversado, realmente el doctor nos ha indicado que no. En conclusión es un no, o sea, cada persona tiene un resultado diferente. Entonces, ahora a mí me gustaría conversar, doctor, con la experiencia que usted ha tenido ya a nivel laboral. Es decir, ¿qué anécdota usted ha tenido de algunos pacientes que le haya llegado en esta condición de, bueno, doctor, yo creo que me gustaría quedar así, que usted lo haya educado? O sea, ¿de qué manera usted ha introducido esa parte? Mira, tener una anécdota así como tal de un paciente, ahora mismo no recuerdo. No te voy a inventar algo así que no tenga en la mente realmente, pero lo que sí puedo comentarle es que yo soy muy cauto con mis pacientes. Trato de explicarle al 100% de los pacientes el procedimiento que voy a realizarle. Quizás soy un poquito crudo a veces porque le digo a los pacientes más o menos cuál va a ser el resultado que voy a obtener con ellos. No le digo a los pacientes que van a quedar y que tú vas a quedar espectacular de X o cual manera, porque
me gusta ir siempre a la realidad del paciente. Aún yo sabiendo que voy a tener un resultado quizá muy bueno, un resultado muy bonito con un paciente, prefiero llevarlo a un punto donde el paciente entienda que sí va a obtener un buen resultado, pero que cuando él lo vea se sienta que obtuvo un resultado espectacular. Sin embargo, tampoco puedo decirte que no he tenido quizá algunos pacientes que no han entendido tal vez el mensaje cuando le explico a los pacientes todo lo que voy a realizarle. Y uno o más que otro paciente, no puedo decir que una gran cantidad, pero tengo que decirlo como médico que soy, a lo que me dedico, que hay pacientes que tal vez uno le explica el procedimiento que le vas a hacer, lo que vas a realizarle, y después que ya uno se lo hace, aún quedando paciente muy bien y con los resultados esperados por mí y quizá por lo que entendíamos que el paciente también había entendido que ibas a obtener, y después tienen alguna, podríamos decir, más que una inconformidad, quizá quieren salir de dudas. Son las cosas que te refieren. Después que tú le explicaste, mire doctor, esta grasita, un ejemplo, en el abdomen, me va a bajar más la inflamacioncita, o se va a quedar así. Y yo a todos los pacientes, un ejemplo, en mi caso personal, le explico cuando hago abdominoplastía, que yo no hago abdominoplastía y lipoescultura del colgajo abdominal. Yo le lipo toda la espalda, los lados al paciente, pero la parte de adelante normalmente no se la lipo por cuestión de seguridad. Esto va a condicionar que van a haber pacientes que se van a operar sin hacerle lipoescultura en la parte de adelante y van a quedar con un abdomen espectacular porque tienen piel delgada, un ejemplo, con un panículo adiposo, es decir, con la grasita delgada también, que no tiene mucha grasa. Entonces es una paciente que yo la opero, que va a quedar con un abdomen planito, bien bonito, pero esas pacientes que vienen, que tienen un índice de masa corporal de 30 y a veces hasta un poquito más y uno tiende a operarla, que tienen un panículo adiposo de este tamaño, tú la operas, le seca la espalda, le seca toda la parte lateral, le pones su nalga, le pones todo y la paciente se ve espectacular en relación a cómo ella estaba, porque cuando llegó con un abdomen globoso, grandísimo, te llegó con grasa y además de una diástasis, rectos abdominales, exceso de tejido en la parte baja, pero ella esperaba quedar como la paciente de 26 de índice de masa corporal, con un abdomen planito, cosa que no es así. La paciente queda plana en relación a cómo estaba, pero cuando se palpa, tiene grasa porque no se ha lipado, porque si se lipaba podíamos comprometer la vascularidad de ese colgajo y necrosarse y después tener una complicación peor. ¿Qué hacemos con esos pacientes? En mi caso personal yo le digo, bueno, no te voy a hacer lipo en esta ocasión, pero después de 6 meses puede venir para yo liparte ese poquito que faltó. Paga la clínica, como las cosas básicas, yo no te cobro dinero y terminamos ese proceso, ¿no?, que le faltaba a esa paciente. Yo se lo explico a todos los pacientes, porque dice la literatura que de estos pacientes que se le hace lipoescultura en la misma cirugía de todo, del abdomen y la parte posterior, existe un 80% de éxito y un 20% de complicaciones. ¿Qué quieres haber dicho esto? Que si yo opero 100 pacientes con esta técnica, lipando el colgajo abdominal en la misma cirugía para dejarla plana de una vez y lipar la espalda y todo, va a haber 80 pacientes que le va a ir súper bien, que va a ser exitoso el procedimiento, pero hay 20 que se van a complicar. ¿Qué quieres haber dicho eso? Que y yo le puedo asegurar a usted, doctor, claro, que ninguno quiere entrar dentro de esos 20. Entonces, de esas 100, la 20 que se van a complicar, que nadie sabe quién es, no quiere complicarse. No, jamás. Pero ella quiere operarse haciéndose la lipo porque ella cree que va a ser de la 80. Porque nadie piensa que va a ser de los 20. Sí, Entonces, sí. yo para evitarme esa complicación con un paciente, yo a todos los pacientes le digo, yo te lo hago después de 6 meses. Entonces, de esas pacientes a veces aparece alguna que dice, doctor, y esta grasita, ¿cuándo se va a bajar? ¿No? Tú recuerdas que hablamos. Que teníamos que hacerlo después de 6 meses, etcétera. Y tú tienes que llevarlo nuevamente, recordarle eso que tú conversaste, para que el paciente entonces se haga su lipito. Y tú ves que cuando se hacen esa lipo así de retoque, esos pacientes quedan espectaculares. Porque ahí tú agarras, corriges cualquier defectito, claro, que en la nalga que se haya absorbido en la primera cirugía. Entonces tienes una cirugía de una recuperación más rápido, 40, una hora de cirugía. Se va el mismo día para la casa, puedes cuidar más los glúteos. Y esa paciente se ve y ella dice, doctor, pero yo ahora sí quedé, tú ves, porque esos pacientes, esos retoquecitos son necesarios. Entonces, eso es importante que el paciente lo sepa. Te digo, he tenido ese tipo a veces de pacientes que llegan con esas interrogantes y que uno tiene que volver a recordárselo. Igual, paciente de mama que tú también la operas. Hay pacientes que, te digo, a veces van con una idea, uno le explica todo lo que le vas a hacer dependiendo el caso del paciente. El paciente en el momento te dice que sí, que lo entiende, pero luego de la cirugía, el paciente se le olvida lo que tú le explicaste. O tal vez ese paciente tenía una condición diferente de su tejido, etcétera, y su evolución quizás no fue la misma. Entonces tú tienes como que a veces el paciente conversar con ellos, explicar la situación, y uno siempre trata de buscar la solución, porque uno opera, en el caso de cirugía plástica, yo siempre digo que en cirugía general, cuando yo estaba como cirujano, operaba un paciente que llevaba con una lesión esplénica, es decir, con el vaso roto, y le abría el abdomen desde la apófisis de aquí hasta el pubis.
hasta abajo y le dejaba esa herida de aquí arriba y el paciente estaba contento con su herida porque el paciente le salvé la vida por el vaso. El paciente de cirugía plástica, tú lo operas, lo dejas mucho mejor de como estaba. Siempre el paciente que tú operas va a quedar mejor, siempre. Porque el paciente, después que tú le quitaste toda esa grasa, un ejemplo, un paciente de abdomen, para entrar en ese caso, que le quitaste esa grasa abdominal con la lipo, le diste forma a su cuerpo, le quitaste todo ese abdomen, queda mejor. Está bien, pero el paciente en este caso, siempre exige un poco más. Y uno lo que tiene que conversar con el paciente, llevarlo de la mano para lograr ese resultado al final. Pero el paciente es un poquito diferente al paciente de cualquier cirugía funcional. Como te decía, un paciente tú lo operas por una apendicitis, tú le haces su herida por el apéndice, el paciente se infecta porque la apéndice, por la complicación ya de que estaba en grado 3 o grado 4, una apéndice complicada, tenía riesgo de infectarse, se infecta y luego como algo normal. El paciente de una cirugía estética, aunque en los libros dice que puede hacer un hematoma, puede hacer un seroma, puede hacer una infección, nosotros los cirujanos somos súper caustos. Yo soy súper estricto en cirugía. Tuve que mi enfermera, mis ayudantes dicen, el doctor jode mucho, el doctor esto, pues yo trato de que mi paciente le vaya bien al 100%, porque este paciente entiende que no puede pasarle nada. Y realmente las complicaciones están ahí, pero yo, en mi caso personal, y sé que muchos cirujanos también, uno trata por todos los medios de que a tu paciente le vaya excelentemente bien y que no se le complique ni un punto. Porque el paciente entiende que así es que tiene que irle. Entonces no lo ve que es una cirugía a la que se está sometiendo. Entonces no tiene que ser más exigente, tiene que ser más causto con estos pacientes, porque el paciente no lo ve como otro tipo de cirugía. Te digo, entonces lo importante es trabajar de la mano con el paciente, ser muy causto al momento de explicarle, tratar de que el paciente entienda, dejar todo por escrito, eso es muy importante, para que al final pues ambas partes estemos bien, ¿no? Qué bueno que tocó esa parte porque ahí se confirma lo que habíamos hablado anteriormente, de que realmente hay pacientes que llevan más de un procedimiento, como usted acaba de poner el ejemplo de la abdominoplastía, sí, o de la lipoabdomino. Sí, claro. Que también pudiera llevarse un segundo tiempo de una liposcultura. Claro. O sencillamente una que simplemente con una lipoabdomino esté claro, ya con un resultado puede quedar espectacular. Exacto. Entonces, si resumimos esto, realmente no es lo mismo, o sea, no quedan igual, en resumidas cuentas. Sí. Pero tomen en cuenta siempre que aunque no todos tengan el mismo resultado, van a quedar bellas. Van a quedar bien, claro. Y van a quedar diferentes que como estaban. Claro, pero sí, siempre tienen que estar abiertas a lo que diga el especialista y sobre todo también llevar de la mano siempre ese consejo, esa recomendación del doctor para ese procedimiento que va a tener. Que eso que usted menciona es muy importante, la recomendación, no solamente para el procedimiento. La recomendación que le da su médico también es parte crucial en su evolución en el postquirúrgico y para sus resultados. Hay pacientes que se cuidan bastante, que son muy caustos en el postquirúrgico, que asumen y toman como una ley lo que el médico le dice y se cuidan como tal y tienen unos excelentes resultados y tienen una excelente evolución. Hay otros pacientes que tú le dices las cosas, se la explicas, se la da escrita y ese paciente no hace ni un 10% de lo que tú le indicaste, su evolución va a ser diferente. Tiene mayor riesgo de que no tenga los mismos resultados, tiene un riesgo de que se pueda complicar, tiene riesgo de que su resultado final no sea el que andaba buscando y quizá al final del día puede que hasta culpe al médico de sus resultados y quizá no asuma su cuidado en el postquirúrgico, porque quizá no hizo lo que el médico le comentó inicialmente, pero el paciente a veces está consciente y sabe de que hizo cosas inadecuadas, ¿no? Y eso también es importante, que debe tener en cuenta todos los cuidados que su médico le da en el postquirúrgico para que tenga una buena evolución y obviamente que cuide sus resultados luego de la cirugía. Yo digo que la cirugía plástica es como un carro que hay que darle mantenimiento. Esto no es simplemente venir a operarse, me voy a hacer una lipo, me voy a poner grasa en las nalgas, me voy a quitar la grasa abdominal o me voy a hacer las mamas y no voy a usar brasier más nunca ya, porque ya yo me la hice. Hermano, usted tiene una mama que está con un órgano, es un órgano péndulo fuera del cuerpo que está obedeciendo esa gravedad y que va a depender también de la piel que usted tenga. Si usted no se cuida esa mama, se va a caer. Eso pasa con sus resultados de contorno corporal. Si usted se hace una abdominoplastía con lipoescultura y usted después lleva una vida súper sedentaria, es decir, usted no camina ni va al gimnasio, come todo lo que aparece, no lleva una vida saludable,
pues usted su cirugía se la va a comer, como dicen, porque cuando le pasen 6 o 7 meses que el metabolismo se estabilice, usted va a aumentar de peso, usted va a volver a cambiar nuevamente, quizás se vea con la forma, porque ya tiene una contextura física diferente, porque el doctor lo moldeó, pero va a engordar, no se va a ver bien. La nalga que estaban armónicas cuando la operaron, usted tenía 120 libras y usted aumentó a 170 libras, esa nalga se va a poner grandísima por la grasa que pusimos en los glúteos. Va a ser desproporcionado a su contorno corporal, pero no fue porque el médico tal vez lo dejó así, sino porque usted no cuidó esa cirugía. Entonces tenía que ver en qué peso era que usted se veía bien para mantenerse en ese rango, cuidándose con la alimentación, con ejercicio y demás. Por eso yo digo, cirugía plástica es salud con belleza. Exactamente. Wow, qué lindo final. Señores, así es, hemos llegado a nuestro final ya por el día de hoy. De verdad, muy agradecido con todos ustedes por sintonizarnos aquí en Microvisión, sábado y domingo a las 8 de la noche. No nos dejen de dar ese calorcito como nos han estado dando hasta el día de hoy, y de verdad que por eso estamos aquí. Le mandamos un abrazo fuerte y recuerda que tu salud y tu belleza van de la mano. Los contactos, ¿no? Recordarlo, es muy importante. Recuerden que estamos en las calles Señoritas Villa, número 10, segundo nivel. Ahí está el consultorio del doctor Suero, cirujano plástico, un servidor. Doctora Pérez, está también la doctora Elizabeth con nosotros allá en Cirplasti. Tenemos, como la doctora refería anteriormente, nuestro spa para masaje de drenaje linfático, paciente postquirúrgico, pero también masajes relajantes. Tenemos tecnología como Intiva, ¿no? Para todo tipo de... claro, tenemos ONA, tenemos cámaras hiperbáricas. Es decir, que nosotros tratamos de dar un servicio integral en nuestra clínica para que el paciente tenga la mejor evolución y obviamente los mejores resultados. Así es que 100%. Contáctanos al 849-255-5059. Repetimos, 849-255-5059. Que tengan un feliz resto de fin de semana. Dios los bendiga.